Hola chicos, bueno, entonces ya vimos en la primera parte las generalidades de la insuficiencia cardíaca crónica, la epidemiología y la fisiopatología, así que ahora vamos a seguir con la clase. Lo primero que les quería mostrar en esta parte son los factores de riesgo. Existen factores de riesgo para tener insuficiencia cardíaca, siempre los tenemos que considerar con nuestros pacientes. Hay factores de riesgo mayores y menores, y lo que puse abajo fue desarrollar un poco los factores de riesgo mayores y por qué están en relación con esto. El primero es la edad. Lo que nos va a condicionar es la disfunción diastólica, sobre todo por un proceso natural de envejecimiento celular. Aumenta la fibrosis miocárdica y se alteran los canales de calcio. Entonces esto nos va a aumentar la relajación. Y también aumentan las comorbilidades asociadas, entonces es mayor el riesgo. La hipertensión aumenta por 2 el riesgo de insuficiencia cardíaca, y esto está relacionado directamente con el nivel de cifras tensionales. A mayor nivel de cifras tensionales, más incidencia de insuficiencia cardíaca. La diabetes, que es curioso porque multiplica riesgo por 2,5 en hombres, pero por 5 en mujeres. Es la verdad que un riesgo bastante importante. Obviamente el infarto aumenta el riesgo 20 al 30%, o sea, tener un infarto, con un infarto y un 20-30% de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. La hipertrofia ventricular y la obesidad, y obviamente también las enfermedades valvulares. Vamos a iniciar entonces con la clínica. Acá lo que puse fueron dos definiciones nuevas, ¿sí? La que habíamos visto antes son la de la SAC y la del libro del Tratado de Cardiología. Ahora puse la de la Sociedad Americana y la de la Sociedad Europea para que vean qué dispares son las definiciones de insuficiencia cardíaca según qué sociedad estemos hablando. En este caso, en la Sociedad Americana empieza con una descripción fisiopatológica como es la de la SAC, pero ahí en negrita lo que agregué es que ellos en la definición agregan a la clínica, ¿sí? En esa parte de la definición dice que las manifestaciones cardinales son la disnea, la fatiga, y que pueden disminuir la tolerancia al ejercicio, la restricción de fluidos, y que pueden llevar a congestión pulmonar y edema periférico. O sea, dentro de la definición ya nos habla de la clínica. Y por otro lado, la de la Sociedad Europea, que directamente nos habla de la clínica. Nos dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico en el que los pacientes tienen las siguientes características: síntomas típicos, ¿sí? Como la disnea, el cansancio o los edemas; los signos típicos, la taquicardia, la taquipnea, los rales, derrame pleural, aumento de la presión venosa yugular, edemas, hepatomegalia; y la evidencia objetiva de anormalidades estructural o funcional del corazón en reposo, como la cardiomegalia, la presencia de tercer ruido, la presencia de soplos, anormalidades en el ecocardiograma y aumento de los péptidos natriuréticos. Así que es muy importante la clínica en esta patología, ¿sí? Tan importante que ya se encuentra adentro de las definiciones de la enfermedad. Bueno, debe ser una de las patologías que tiene, no sé, la clínica más florida, porque realmente hay muchos síntomas, signos y también muchos datos de la historia clínica que nos pueden acercar o hacer sospechar el diagnóstico. El tema de esto es que no hay ningún signo o síntoma que nos pongan el sello de la enfermedad, así que nos hagan diagnósticos por estar presentes. Entonces es más que nada un conjunto de signos y síntomas lo que nosotros tenemos que ver para sospecharlo, ¿sí? Por un lado, los signos y síntomas asociados a insuficiencia cardíaca: algunos son la fatiga, la falta de aire en reposo durante el ejercicio, la taquipnea, la tos, la disminución de la capacidad del ejercicio, ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la nicturia, la ganancia o pérdida de peso rápido, las edemas, pérdida del apetito, saciedad precoz, la respiración de Cheyne-Stokes, que también no la refiere el paciente, pero el familiar puede referir qué tipo de respiración tiene durante la noche. Y también información que nosotros tenemos que consultar de la anamnesis para sospecharlo es que el paciente tenga
insuficiencia cardíaca previa, tenga cardiopatía, tenga factores de riesgo como los que estuvimos hablando, tenga enfermedades sistémicas ya diagnosticadas que pueden afectar directamente al corazón, como la sarcoidosis o la amiloidosis, tenga enfermedades víricas de reciente diagnóstico por infección de HIV o enfermedad de Chagas, antecedentes familiares de insuficiencia cardíaca o muerte súbita, exposición ambiental a sustancias cardiotóxicas o médico, y esto es muy importante en nuestro medio porque nosotros vemos muchos pacientes en tratamientos oncológicos que están expuestos a sustancias cardiotóxicas, consumo de drogas o enfermedades cardíacas que pueden afectar indirectamente al corazón, como por ejemplo la presencia de anemia o el hipertiroidismo. Acá hay signos que nosotros tenemos que buscar en la exploración física del paciente, como la taquicardia, las extrasístoles o que haya un ritmo irregular, el pulso alternante, la taquipnea, las extremidades frías, moteadas, la presión venosa yugular elevada, la matidez, los ruidos cardíacos disminuidos en las bases pulmonares, los estretores, roncus, sibilancias. También vamos a ver que haya presencia de ruidos cardíacos agregados como el S3 y el S4, soplos que nos hagan pensar una etiología valvular de nuestra insuficiencia cardíaca, que haya hepatomegalia, ascitis, edemas, reflujo hepatoyugular. Todo esto es lo que vamos a ir a buscar. En esta tabla nos habla esto de que yo les contaba que no hay ningún signo o síntoma específico, lo suficientemente sensible o específico como para hacernos diagnósticos de la enfermedad, pero sí hay algunos que tienen más especificidad o sensibilidad. Perdón, me trabé porque pensé que no estaba grabando y casi me muero. Así que hay algunos signos y síntomas que tienen más sensibilidad, otros tienen más especificidad, ¿sí? Y acá, como vemos, la ortopnea, o que requiera más de 2 almohadas para dormir, tiene el 86% de sensibilidad, no tiene tanta especificidad. El reflujo hepatoyugular, 83% de sensibilidad. De especificidad, los estretores que se escuchen en más de un tercio de los campos pulmonares, la ascitis o la hepatomegalia. Todo esto por ahí es más sensible y específico de la insuficiencia cardíaca. Este cuadro que puse acá tiene por ahí más que ver con la insuficiencia cardíaca aguda, pero igualmente me pareció importante porque son las cosas que primero tenemos que descartar o ver si están presentes cuando vemos un paciente con insuficiencia cardíaca o que lo sospechamos, y es que el paciente no esté haciendo bajo gasto cardíaco y que no tenga hipoperfusión tisular, que es independiente a las presiones sistólicas que maneje. Entonces no siempre nos tenemos que guiar por la presión para estimar si tiene hipoperfusión tisular o bajo gasto, y sí nos tenemos que basar, ¿sí?, en la exploración física, como por ejemplo que el paciente tenga extremidades frías, la piel moteada, que tenga alteración del sensorio o que la diuresis esté disminuida. Y al costado está hay un cuadrito que nos habla de la exploración física y según eso en qué cuadrante podemos ubicar a nuestros pacientes de acuerdo a la congestión y de acuerdo a la perfusión. Es como el cuadro de Forrester, pero llevado a la clínica. Entonces, según cómo vemos a nuestro paciente, también va a ser el tratamiento específico que nosotros vamos a llevar, ¿no? No todas las insuficiencias cardíacas se van a tratar igual. Entonces, si vemos un paciente congestivo, probablemente necesite diuréticos. Si vemos un paciente frío, probablemente necesite aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? O las dos cosas, o hay pacientes que necesitan diuréticos y vasodilatadores para ayudar a su estado clínico. Así que me parece importante este cuadro y es lo que primero por ahí tenemos que fijarnos y descartar. Esta es la clasificación de la NIA de los síntomas de la insuficiencia cardíaca, ¿sí?, que se dividen en 4 clases. La clase 1 es que no tienen limitación para la actividad física, para la actividad cotidiana, o sea que la actividad física habitual no les causa ningún síntoma y lo pueden llevar a cabo totalmente, digamos. La clase 2 hay que haber una limitación leve de la actividad física, o sea, los esfuerzos
poquito mayores que los habituales dan síntomas, pero la actividad física normal no causa fatiga. Esto, por ejemplo, lo podemos indagar cuando le preguntamos a los pacientes si sienten disnea al subir una escalera o al caminar más de 3 cuadras. En la clase 3 hay una limitación marcada de la actividad física. El paciente está asintomático en reposo, pero los esfuerzos mínimos ya los llevan a tener síntomas. Por ejemplo, bañarse, cepillarse los dientes, vestirse, ya les genera disnea, por ejemplo. Y en la clase 4 es que es incapaz de llevar a cabo cualquier tipo de actividad, tienen síntomas en reposo. Esta es una clasificación de estadios de la Sociedad Americana, ¿sí? Que nos va a ubicar a los pacientes en 4 estadios según su clínica y sus exámenes complementarios. En el estadio A es un estadio asintomático, no hay daño estructural ni funcional del corazón, pero sí el paciente tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, y es lo que veníamos hablando de los factores de riesgo y los factores de riesgo y su historia personal y familiar de la enfermedad. En el estadio B, el paciente sigue asintomático, pero ya vemos que tiene alteración estructural relacionada con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la presencia de disfunción ventricular, de remodelado ventricular, de hipertrofia, de que haya un infarto previo, de que haya enfermedad vascular asintomática, cardiopatías congénitas o cardiopatía chagásica. En el estadio C es una insuficiencia cardíaca sintomática con alteración de la estructura cardíaca asociada a los síntomas, por ejemplo, la presencia de disnea, de fatiga, tolerancia reducida al ejercicio y síntomas congestivos. Y en el estadio D es un estadio avanzado que hay alteración estructural cardíaca severa, el paciente está sintomático en reposo y tiene una insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento, por lo tanto tiene internaciones frecuentes y puede requerir algún tipo especial de intervención en su tratamiento, como por ejemplo el trasplante o darle inotrópicos. Bueno, para ver qué importante es la clínica en la insuficiencia cardíaca, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es mayormente clínico y por eso existen criterios para poder diagnosticarlo. Los más famosos y los más usados, al menos por nosotros, son los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham se van a dividir en criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, aumento de la presión venosa yugular, el reflujo hepatoyugular, los rales pulmonares, el galope por tercer ruido, la cardiomegalia en la radiografía de tórax o el edema de pulmón en la radiografía de tórax. Después tenemos criterios menores, que son los edemas de miembros inferiores, la presencia de tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, el derrame pleural y la frecuencia cardíaca mayor a 120. Esto puede estar asociado también, algunos lo ponen como criterio mayor, otros como criterio menor, en esta clasificación está ahí como indeciso, que es la pérdida de peso de más de 4,5 kilos en 5 días después de un tratamiento diurético, y esto tiene que ver también con el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, puede ser retrospectivo, entonces que nosotros sospechemos insuficiencia cardíaca, hagamos el tratamiento para eso y que el paciente responda, y ahí, bueno, decir que sí, que estamos frente a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Para hacer el diagnóstico necesitamos 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Otro score que se utiliza para el diagnóstico es el score de Boston. El score de Boston tiene como 3 pilares, ¿sí? Que son los antecedentes del paciente, la radiografía y el examen físico. Y en cada uno de estos pilares hay distintos ítems que tienen distinto puntaje, ¿sí? Entonces, acá lo que hace es darle más importancia a los signos y síntomas que tengan más sensibilidad o especificidad para el diagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, en antecedentes, la disnea en reposo o la ortopnea nos dan 4 puntos. En cambio, la disnea subiendo pendiente nos da 1 solo. En la radiografía lo mismo, el edema alveolar 4 puntos, el edema intersticial 3, el derrame pleural bilateral nos da 3 y la redistribución de flujo nos da 2. El examen físico nos va a dar distinto puntaje, la taquicardia la va a dividir en 2 grupos, de 90 a 110 nos va a dar 1 punto y más de 110 nos da 2, la presión venosa yugular
lo mismo, mayor o menor a 6, nos va a dar 2 y 3 puntos. La presencia de rales, si solo son en las bases o si son más que en las bases. La presencia de sibilancias y de galope por tercer ruido, 3 puntos. Si tenemos de todo esto, de 8 a 12 puntos, nos dice que la insuficiencia cardíaca es definida. Si tenemos de 5 a 7 puntos, es probable, y menos de 5 no es diagnóstico. Bueno, vamos a pasar entonces a los exámenes complementarios, que también son muy importantes en esta patología. Como dijimos, que no tenemos algo en la clínica que nos nos haga el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Los exámenes complementarios nos van a ayudar a poder hacer el diagnóstico. Lo primero que vamos a hacer cuando recibimos un paciente con insuficiencia cardíaca o lo vemos es un electrocardiograma. Y el electrocardiograma lo que va a hacer básicamente es mostrarnos alguna alteración, ¿sí? Cuando una persona tiene un electro normal, tiene muy pocas probabilidades de tener insuficiencia cardíaca, ¿sí? Tiene gran valor predictivo negativo. Cuando nosotros estamos enfrente de un electrocardiograma totalmente normal, la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca es menor del 10%. Y después, cualquier otro tipo de alteración ya nos puede hablar y nos puede acercar incluso a la causa de la insuficiencia cardíaca. A veces con un electrocardiograma simplemente podemos hacer un diagnóstico, como por ejemplo las personas que tienen bloqueos auriculoventriculares y frecuencias cardíacas muy, muy bajas. Ya nos habla de que hay una alteración que puede ser la causa del cuadro clínico. Entonces, en base a esto podemos ver alteraciones del ritmo, como la taquicardia o la bradicardia, las arritmias, sean supraventriculares o ventriculares, alteraciones en la onda P, por ejemplo, podemos ver crecimiento de la onda P, eso ya es un electrocardiograma patológico. Alteraciones del QRS, aumento de la amplitud, aumento de la duración, que haya secuelas, secuelas de cardiopatía isquémica o cardiopatía isquémica en curso, alteraciones de la repolarización y trastornos de la conducción. La radiografía de tórax es otro elemento que nosotros tenemos de fácil acceso, que nos van a permitir arribar al diagnóstico, y también nos puede hacer una idea en qué situación estamos clínicamente. Dentro de la radiografía de tórax, las cosas que podemos ver específicamente de insuficiencia cardíaca, más allá de hacer una evaluación completa, es la silueta cardíaca, el índice cardiotorácico y también alteraciones que se vean macroscópicamente, como dilatación de cavidades, que podamos ver directamente en la placa. También la presencia de derrame pleural, que como vimos puede ser un criterio de diagnóstico. Y en el parénquima pulmonar es muy importante ver la redistribución de flujo y el edema intersticial. Al costado de la diapositiva ven que hay un cuadro que lo que correlaciona es la presión de la Weill pulmonar con el hallazgo radiológico. Es como nos puede hacer un panorama de en qué estado estamos con el paciente. Por ejemplo, si vemos igualación de flujos, los vasos apicales y basales, podemos estimar una presión entre 13 y 17. Si ya vemos cefalización del flujo, podemos pensar que tiene 18 a 23 de presión. Ya cuando hay una mayor presión entre 20 y 25, podemos ver edema intersticial. Esto puede ser en formas de líneas B de Kerley, la pérdida de la nitidez de los bordes de los vasos o acumulación de líquido entre los pulmones y la pleura. Que eso nos habla de edema. Y más de 25 podemos ver infiltrados en alas de mariposa. Tener en cuenta también que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica o hipertensión pulmonar puede que no presenten ninguna alteración y pueden tener los campos pulmonares limpios, y aún así la enfermedad, la patología está muy avanzada. Bueno, en estas placas, acá la primera placa, lo que podemos ver es una placa que tiene redistribución de flujo, ¿sí? Tanto en las bases como más en los ápices vemos la vasculatura. La segunda placa es una placa que ya está más congestiva, vemos que la vasculatura llega hasta los ápices, ¿sí? Ya más arriba. Y en la tercera placa, bueno, y se ven signos de congestión, ¿no? A ver si puedo poner esto acá. Acá se ven signos de congestión y la vasculatura que va hacia los ápices, y acá ya tenemos el patrón en alas de mariposa.
Bueno, y abajo lo que dejé es cómo se saca el índice cardiotorácico, que lo que vamos a hacer es una línea vertical en el tórax, ¿sí? Esto se hace con la teleradiografía de tórax, no es con portátil, eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a medir desde el centro hacia la derecha, en la parte, digamos, más ancha del corazón, y desde el centro hacia la izquierda, y eso lo sumamos. Y lo vamos a dividir por el ancho total del tórax. Ese índice nos tiene que dar menos de 0,5 para que sea normal. Si nos da más de 0,5, ya estamos hablando de un índice cardiotorácico aumentado. Ay, a ver qué hice. Acá estamos. Bueno, para seguir con el laboratorio, también es una herramienta muy valiosa y fácil y accesible que tenemos nosotros siempre, y que es muy importante porque nos puede hablar de causas de insuficiencia cardíaca directamente y nos puede hablar de causas de descompensación de la insuficiencia cardíaca o cosas que tenemos que corregir o que tenemos que ir a buscar. Así que bueno, lo que puse fue como un laboratorio de base. Después, la insuficiencia cardíaca es tan amplia y alberga tantas patologías distintas que según lo que sospechemos podemos ir a pedir marcadores específicos, ¿sí? Pero en general vamos a tener que hacer un hemograma, ¿sí? Para ver si el paciente, sobre todo si tiene anemia como causa de descompensación y empeoramiento del cuadro clínico. El recuento leucocitario, que nos puede hablar de una infección activa que también puede ser una causa de descompensación o una causa directamente, ¿sí? Como una miocarditis o una infección activa que nos afecte directamente al corazón. La función renal, que el paciente se puede presentar con insuficiencia renal aguda o crónica reagudizada por hipoperfusión o congestión renal. También por el uso excesivo de diuréticos podemos ver un empeoramiento de la función renal, y una función renal deteriorada siempre nos habla de peor pronóstico en la enfermedad. También vamos a ver la glucemia como causa de descompensación de la diabetes, y también sabemos que la resistencia a insulina, los pacientes diabéticos tienen empeoramiento del cuadro. El sodio, que puede también estar disminuido generalmente por congestión, por uso de diuréticos y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como lo habíamos dicho en la fisiopatología. El potasio, que el uso de diuréticos nos puede alterar el potasio, y tener en cuenta que siempre hay que mantenerlo por arriba de 4 miliequivalentes por litro porque tenemos riesgo de arritmia, ¿sí? Ya tenemos un corazón alterado estructuralmente y funcionalmente, entonces tenemos más riesgo de arritmias. Después, bueno, el hepatograma también nos puede hablar de congestión y de hipoperfusión hepática. Podemos pedir marcadores inflamatorios para descartar causas de infecciones crónicas y activación de fenómenos inflamatorios, como también vimos en la fisiopatología, que están involucradas. Y después ya, como para ir orientando, si nosotros a las causas principales de insuficiencia cardíaca o las más comunes, si sospechamos causa coronaria, tenemos que pedir troponina, pero también hay casos en que no hay un síndrome coronario agudo y las troponinas elevadas en la insuficiencia cardíaca permanentemente, o sea, cuando uno pide las troponinas no hacen delta de troponina, sino que están permanentemente elevadas, nos puede hablar de un daño miocárdico sostenido y también tienen peor pronóstico en la enfermedad. Generalmente suelen ser menos de 50 o menos de 100 los valores de troponina en estos casos, pero sostenidamente. También para orientarse en la etiología podemos pedir TSH, podemos pedir Chagas, podemos pedir dímero D si sospechamos que hay una embolia pulmonar. Los péptidos natriuréticos son como un apartado aparte del laboratorio, que los péptidos natriuréticos, como vimos, es un fuerte marcador de elevación de estrés en el ventrículo izquierdo, en el fin de la diástole, pero también se pueden aumentar con la dilatación auricular, con la dilatación del BD, y también cuando hay cambios en la geometría ventricular. Tiene
un valor predictivo negativo bastante importante, o sea, si los péptidos natriuréticos nos dan negativos, es muy raro que sea insuficiencia cardíaca el problema que tenga el paciente, y no es útil en pacientes que ya tienen cardiopatía conocida porque probablemente nos dé alterado. Por otro lado, hay otras patologías que nos pueden aumentar los péptidos natriuréticos que no sean la insuficiencia cardíaca, como la presencia de valvulopatías, de arritmias, de anemia, las enfermedades críticas también, la presencia de ACV, la patología vascular pulmonar y la insuficiencia renal. Entonces, por eso siempre hay que evaluarlos. Ya se han hecho muchos estudios de investigación sobre los péptidos natriuréticos y qué importancia tienen. Y la conclusión es que es un instrumento más para arribar al diagnóstico. Nunca pueden utilizarse aislados de la clínica y de los otros elementos diagnósticos, ¿sí? Entonces no es algún elemento que tampoco nos pone el sello de la enfermedad, ¿sí? Siempre tenemos que contextualizarlo. La verdad es que nosotros, por ejemplo, no lo usamos en la clínica. Y el diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca, más en pacientes que llegan a la guardia o consultan en la guardia, no se ve muy afectado, digamos. Pero bueno, si está en la herramienta se puede utilizar, e incluso cuando uno tiene pacientes por consultorio y demás, para ver respuesta al tratamiento también se pueden usar, pero no son imprescindibles. Los puntos de corte de la Sociedad Europea de Cardiología para los péptidos natriuréticos son en agudo, el BNP, o sea, por debajo de 100 sería que no es insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces el BNP arriba de 100 o el NT-proBNP arriba de 300 nos podrían hablar de insuficiencia cardíaca aguda. Y en los crónicos, el BNP mayor a 35 o el NT-proBNP mayor a 125. Esos puntos de corte son los que tienen en cuenta. Bueno, el siguiente estudio complementario es el ecocardiograma. El ecocardiograma realmente es muy importante en esta patología, nos da mucha información, tanto de la situación hemodinámica en ese momento, como de las posibles causas etiológicas de la enfermedad. Gracias al ecocardiograma podemos ver diámetros, volúmenes, espesor del ventrículo izquierdo, la geometría ventricular, fracción de eyección y la fracción de acortamiento, los trastornos de la motilidad, las aurículas, las válvulas, llenado transmitral, presiones pulmonares, el ventrículo derecho, la vena cava inferior, el pericardio, y hay varias preguntas que el ecocardiograma nos va digamos, a sacar simplemente con el estudio, que si estamos frente a una insuficiencia cardíaca con fe y preservada o no, si hay algún trastorno corregible mediante una intervención quirúrgica o endovascular, ¿sí? Esto va dirigido a la causa y al tratamiento. Si estamos frente a una insuficiencia cardíaca que ya es avanzada, si hay sobrecarga de presión, si hay sobrecarga de volumen, si hay patología restrictiva, si está afectado el ventrículo derecho. Realmente el ecocardiograma es una herramienta primordial que tenemos para el diagnóstico y tratamiento, o sea, definir tratamiento de la enfermedad. Entonces está indicado hacerlo cuando se diagnostica la enfermedad clínicamente, cada vez que el paciente se descompensa y una vez por año, al menos en el seguimiento de un paciente que ya tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bueno, acá lo que quise poner fue distintos ejemplos de causas de insuficiencia cardíaca y lo variable que puede ser y los hallazgos que podemos encontrar, ¿sí? A ver si pongo el puntero, en el ecocardiograma. En el primero lo que vemos es una insuficiencia mitral bastante importante, posiblemente esa sea la causa si este paciente se presenta con insuficiencia cardíaca y que es corregible, ¿bien? Por otro lado, acá tenemos una estenosis aórtica, ¿sí? Una restricción de la apertura de la válvula, también como causa de insuficiencia cardíaca. En el tercero, bueno, ya vemos como un derrame pericárdico bastante importante que compromete el llenado de las cavidades derechas. Entonces estamos hablando de un taponamiento cardíaco. Esto es una causa más aguda de insuficiencia cardíaca, pero también hay casos en los que se pueden aparecer los síntomas paulatinamente. Y en el tercero vemos un corazón que se mueve muy poco, vemos que el miocardio
se mueve mal, que las cavidades parecen dilatadas, parece como si tuviera una hipocinesia global, ¿sí? Y un estadio avanzado de la enfermedad. Bueno, acá lo que quise poner son los patrones ventriculares, ¿sí? Los patrones de relajación que nosotros podemos encontrar en un ecocardiograma. ¿Y por qué lo puse específicamente? Y ahora lo voy a explicar un poquito. Es porque es una herramienta bastante válida que nosotros tenemos en la guardia para ver pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca, que por ahí es lo que más vemos. Entonces, si tenemos disponible un ecocardiograma, podemos hacer esto. Es simplemente buscar la cámara apical en el ecocardiograma y a través del Doppler pulsado, ¿sí? Acá vemos la fotito, poner la guía, digamos, por cerca de la válvula mitral, ¿bien? Y el Doppler pulsado nos va a dar distintos patrones diastólicos, ¿sí? De relajación. Según qué patrón encontremos en el ecocardiograma y sumado a otras herramientas aparte de la clínica, podemos ubicarnos en qué estado está el paciente y sobre todo en los pacientes que nos generan alguna duda en el diagnóstico. Bueno, lo que tenemos que ver dentro de los patrones de llenado ventricular son la onda E y la onda A, que lo que nos hablan es de los tiempos del llenado ventricular. La onda E nos habla del llenado ventricular pasivo y de la onda A nos habla de la patada auricular, ¿sí? Lo normal es que tenga un llenado, o sea, una pendiente bastante rápida y un descenso gradual con un espacio en el medio que sería el ventrículo totalmente relajado y después de eso la patada auricular, ¿sí? El DT, que es lo que dice ahí, es el tiempo de relajación del ventrículo, ¿bien? Y la relación EA, en la mayoría de la literatura, dice que tiene que ser menor a 1, ¿sí? Acá lo que dice es que normal es 0,75 a 1,5. El grado de disfunción diastólica 1, que es el patrón de relajación prolongado, acá lo vemos en una foto cómo se ve. Vemos que la onda es más chata, ¿sí? El descenso es muy gradual y antes de que se produzca una relajación total del ventrículo aparece la onda A, que es más alta, ¿sí? Esto nos habla de que el ventrículo, digamos, la relajación está alterada y necesita más fuerza para poder terminar de llenarse. Entonces la onda A depende mucho de esa fuerza de la patada auricular, el llenado ventricular, ¿sí? No es como sino que ahora dependemos más de la patada auricular. El grado 2, ¿sí? Es el pseudo normal, el patrón de relajación pseudo normal. Se llama así porque cuando uno lo ve macroscópicamente es parecido al normal, pero ya nos habla de presiones ventriculares mayores, ¿sí? Y una relajación más alterada. Entonces, la onda E es alta, es muy parecida a la normal, pero acá se puede ver un poquito más que la onda A está más pegada, ¿bien? O sea, la rampa descendente es un poco más lenta y la onda A puede estar pegada, ¿bien? Y no es muy amplia porque ya nos habla de que de una rigidez, digamos, del ventrículo en el que ya no admite, digamos, más flujo de volumen. Y en el grado 3, que es el tipo restrictivo, ya nos habla de una disfunción aún mayor, con presiones auriculares muy elevadas, entonces que el periodo isovolumétrico diastólico del corazón es muy corto, ¿sí? Entonces tenemos un llenado ventricular que es muy rápido y una patada auricular que es muy pequeña, o sea, que lo que aporta es muy pequeño porque ya los volúmenes generalmente están aumentados, o sea, la presión a fin de diástole está muy aumentada, bien, y no admite más volumen en ese ventrículo.
Entonces, no sé si lo expliqué bien del todo, no soy experta en ecocardiograma para nada, pero bueno, es como una aproximación, ¿sí? Lo que nos va a diferenciar el grado 2, que es el pseudo normal, del normal, muchas veces son otros valores, como por ejemplo la relación E', que acá está, que nos habla del Doppler tisular, ¿sí? Que va a estar alterado en el grado 2 y no en el grado 1. Y también otra cosa que no está acá, que podemos tener en cuenta, es que hay un grado 4, que es un patrón restrictivo como este, pero la diferencia que tiene con el grado 3 es que con el grado 3 uno puede hacer valsalva al paciente, ¿sí? Hacer fuerza abdominal, y puede cambiar, pasar de un grado 3 a un grado 1, que es un patrón de relajación prolongado. En cambio, el grado 4 es un patrón restrictivo fijo, y eso tiene peores pronósticos, peor pronóstico para el paciente. Bueno, espero haber sido clara en mi explicación. Vamos a seguir. Ay. Bueno, seguimos. No sé si está grabando, chicos, no me anda. Bueno, me voy a apurar un poquito porque... Ay, Dios. Bueno, seguimos con las pruebas complementarias. Acá tenemos pruebas funcionales, ¿sí? Hay una prueba que se llama test cardiopulmonar con determinación del consumo de oxígeno, que el paciente tiene que hacer ejercicio con una máscara en la cara, que lo que hace es medir el consumo de oxígeno y cuánto anhídrico carbónico produce el paciente, y de acuerdo a esto, el consumo máximo de oxígeno, por ejemplo, que se relaciona con el volumen minuto, o la relación con su máximo oxígeno con la frecuencia cardíaca, que no podemos relacionar con el volumen sistólico, podemos hacer determinaciones, ¿sí? Para determinar qué índice cardíaco tiene el paciente, y en base a esto clasificarlos de la A a la E, se llama la prueba de Weber, ¿sí? La clasificación de Weber, según digamos qué compromiso tiene el paciente, ¿sí? De la A de ninguna leve a la E, que es muy grave. Y la prueba de caminata de 6 minutos, que esto sí, por ahí para nosotros es más posible de hacer, es barato y es fácil. Tenemos que tener un lugar o un pasillo, un lugar de 30 metros al menos, en el que el paciente pueda caminar, y hay que medir cuánto camina en 6 minutos. Si camina menos de 300 metros, nos acerca más al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Uy, tengo problemas técnicos. Bueno, hay otros métodos complementarios que en este momento son muy importantes, sobre todo la resonancia cardíaca. La resonancia cardíaca nos deja ver muy bien la estructura del corazón, su función, qué volúmenes maneja, qué función sistólica, ¿sí? Es muy fidedigna para ver todas estas cosas, y también hay muchas patologías que antes necesitábamos estudios invasivos para poder diagnosticarlas, y que hoy con una resonancia cardíaca, por ver el compromiso en donde aparece subendocárdico, subepicárdico, mesocárdico, o si tiene fibrosis, qué distribución tiene la fibrosis, nos permite hacer diagnóstico no invasivo de algunas enfermedades como las miocarditis, la sarcoidosis, la amiloidosis y otras enfermedades más. Y también otra ventaja muy importante que tiene es que nos permite evaluar la viabilidad en caso de infarto. Así que hoy en día no es accesible a todo el mundo, es cara, no es que es una prueba fácil de realizar en cualquier lado, pero realmente tiene mucho rédito diagnóstico para los pacientes que no tenemos clara la etiología. Otros de los exámenes complementarios que podemos agregar es el Holter, que sí es muy importante en el seguimiento de los pacientes y que se recomienda hacer una vez por año para ver si hay arritmias ventriculares, bien, y qué necesidad vamos a tener de, por ejemplo, de implantar un cardiodesfibrilador. La cinecoronariografía, siempre que sospechemos etiología coronaria, siempre hay que descartarla en caso de insuficiencia cardíaca. El cateterismo derecho, que tiene unas indicaciones muy precisas, que ahora las vamos a ver en las indicaciones, pero sobre todo se hace pre-trasplante cardíaco y para evaluar tratamientos para la hipertensión pulmonar, a ver si es reactiva o no. Y la biopsia endomiocárdica, que también es para hacer algunos diagnósticos precisos. Hoy en día, con la resonancia, como veníamos diciendo,
cada vez se hace menos para hacer diagnóstico, sí es necesaria pretrasplante los pacientes que están para ver la compatibilidad y demás. También otra prueba que no puse acá, pero que podemos hacer, es una prueba electrofisiológica. Acá puse unos patrones de realce tardío de la resonancia para que vean cómo es, por ejemplo, el diagnóstico de algunas enfermedades. Algunos vamos a tener realce subendocárdico, como por ejemplo la amiloidosis. Acá tenemos el dibujito, subendocárdico difuso. Y acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Que se ve bien cómo está afectado el subendocardio. Bien. Después, por ejemplo, tenemos acá mesocárdico, la enfermedad de Fabry, y acá vemos cómo está igual al dibujito de la enfermedad de Fabry. Nosotros el músculo cardíaco deberíamos verlo así negro, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos cómo tiene el realce tardío en esta enfermedad. En la miocardiopatía hipertrófica vamos a ver que es así, en mesocárdico y por regiones, y acá también lo podemos ver, ¿sí? A ver cuál otro. Miocarditis, acá tenemos el compromiso mesoseptal, bien, y bueno, y según qué patrón tenemos, o sea, según qué enfermedad tenemos distintos patrones que vamos a ir a ver, incluso en el isquémico, para ver qué afectación tiene y si tiene viabilidad o no. Bueno, acá es una tabla que resume todos estos exámenes complementarios que hicimos, bien. El electrocardiograma es 1C, la radiografía es 1C, bueno, la evaluación clínica 1C, el laboratorio 1C, y siempre que nosotros decimos que es 1C, no es 1A, porque a nadie se le ocurrió hacer un estudio aleatorizado comparando si hacen o no el examen complementario. Todos esos se hacen indiscutiblemente, bien. La creatinina del ionograma, bueno, acá tenemos los biomarcadores que vemos que ya tienen una indicación 2AB por todo lo que estuvimos charlando. El ecocardiograma en la evaluación inicial, en la reevaluación sí se descompensan, bien, también es 1B. Tenemos la resonancia magnética, que es 2AB, ¿sí? Que es para pacientes que no tienen buena ventana en el eco o queremos descartar alguna otra causa de la etiología de la enfermedad. Las pruebas funcionales cuando correspondan, la cinecoronariografía, el cateterismo derecho, como dijimos, pretrasplante cardíaco o en dispositivos de asistencia mecánica, en pacientes con hipertensión pulmonar severa que queremos evaluar la reversibilidad, y en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada refractarios al tratamiento tiene indicación 2BC, o sea, es bastante pobre. Bien. Acá había puesto unas palabras de insuficiencia cardíaca diastólica, pero realmente las voy a pasar. Las dejo en las diapositivas de todos modos para que ustedes después la puedan leer, pero hay una clase de insuficiencia cardíaca diastólica, así que no voy a spoilear esto, ¿sí? Son unas diapositivas que nos hablan de esto y del tratamiento, pero lo vamos a dejar para nuestra clase próxima, que es de eso, ¿sí? Vamos a empezar con el tratamiento porque es bastante larguito, ¿sí? Vamos a empezar con el tratamiento no farmacológico, es lo primero que vamos a tener en cuenta. La restricción del consumo de sal, la restricción de hídrica si corresponde, el ejercicio en pacientes que están estables, ¿sí? No vamos a hacer ejercicio en paciente con insuficiencia cardíaca descompensada o congestiva. Control de otras patologías concomitantes como el trastorno del sueño, el tabaquismo, la depresión o el consumo de alcohol. La adherencia al tratamiento, que es la causa más frecuente de descompensación, no viajar en lugares en climas extremos o altitudes, y el control diario del peso, que eso nos va a ayudar a controlar la enfermedad. Esto también es más o menos lo mismo que venimos hablando y con el grado de evidencia y de indicación que tiene. Restricción de ingesta hídrica, moderación del consumo de alcohol. Si la insuficiencia cardíaca es de etiología por alcohol, obviamente no tomar alcohol. La cesación tabáquica, las vacunas, que esto es muy importante, por ahí no es algo que nosotros estemos charlando o indiquemos cotidianamente, pero la realidad es que hay que vacunar a estos pacientes porque si no los vacunamos se pueden hasta descompensar, incluso tienen más tasas de internaciones y demás por este tipo de enfermedad. Entonces siempre hay que vacunar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. La actividad física para los pacientes estables, la rehabilitación, los programas de manejo de insuficiencia cardíaca.
Y algo importante, no se recomienda el uso del BNI en los pacientes que tienen síntomas o síntomas respiratorios por insuficiencia cardíaca, ¿sí? No están recomendados. Bueno, acá tenemos un pantallazo de lo que son los tratamientos farmacológicos. Realmente son muchos grupos de fármacos los que podemos usar en esta patología. Y abajo puse y más porque realmente hay muchos estudiándose. Por ejemplo, unos que hoy no tienen indicación pero que existen y que hay varios estudios que los estudian, son los análogos de los péptidos natriuréticos. Que bueno, obviamente ya sabemos el efecto benéfico que tienen los péptidos natriuréticos en esta enfermedad, entonces se han hecho péptidos sintéticos y biológicos incluso, pero que no han demostrado cambiar el pronóstico de la enfermedad hoy, por ahí sí algo en los síntomas, pero todavía no tienen su indicación. Por eso solo me voy a remitir a los que hoy tienen indicación de ser utilizados. Bueno, vamos a empezar con los IECA. Fue una de las primeras indicaciones probadas en el que se demostró que reducen la mortalidad, mejoran la capacidad funcional. En los pacientes que están asintomáticos retrasan la aparición de síntomas, reducen el remodelado ventricular y en los pacientes que tuvieron un infarto y tienen FEI deteriorada, tienen menos tasas de reinfarto, menos mortalidad, disminución en las readmisiones por insuficiencia cardíaca, e incluso en los pacientes con insuficiencia cardíaca que no han tenido un síndrome coronario agudo, reducen la incidencia del síndrome coronario agudo. Un montón de beneficios, están más que probados. Ahora vamos a ver algunos de los estudios, los primeros que se hicieron en base a esto, se hicieron las indicaciones. Hoy están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI deteriorada leve a grave, ya sea clase funcional 1 a 4, a menos que existan contraindicaciones o no son tolerados. Los pacientes con disfunción ventricular izquierda asintomática con historia de infarto, porque disminuye el desarrollo de síntomas, hospitalizaciones y muerte, y pacientes con disfunción ventricular izquierda asintomática sin historia de infarto, porque disminuyen y retrasan el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Más que indicado los IECA, los estudios se han hecho con dosis bastante elevadas de 10 hasta 20, de 20 hasta 40 miligramos por día, así que nosotros vamos a iniciar progresivamente las dosis hasta la máxima que tolere el paciente es mejor. Algunos de los estudios que se hicieron, miren las fechas, 1991, es el SOLV, que es uno se hizo de investigación y otro se hizo de prevención. En el prevención eran pacientes que estaban en clase funcional 1, en cambio en el de investigación ya tenían signos de congestión. En ambos demostró todo eso que dijimos. Otro de los estudios fue el Consensus 1987, también con congestión severa, que eran pacientes de clase funcional 4, demostró lo mismo, así que sin dudas la indicación. Con respecto a los ARA2, se han hecho estudios que comparan ARA2 versus IECA y la verdad es que es muy similar los resultados que tienen, así que se indican con indicación 1B, cuando no hay intolerancia a IECA o aparece algún efecto adverso, se puede indicar. Y como alternativa, o sea, en vez de darle IECA le damos ARA2, indicación 2A, se puede hacer. Están contraindicados cuando un paciente ya está con IECA y tiene antagonistas de la aldosterona, ahí no lo damos. Con respecto a los antagonistas de la aldosterona, la espironolactona y la esprenona, también está demostrado por distintos estudios, algunos se hicieron con FEI menor al 35%, algunos se hicieron con FEI menor al 40%, e independientemente de la clínica, reducen la mortalidad, reducen la tasa de reinternación. La esprenona es un agonista más selectivo y por ahí tiene menos efectos adversos, sobre todo hormonales, pero no existe tampoco diferencia entre los puntos finales entre los dos fármacos y uno podría elegir según el paciente cuál elige, ¿sí? De acuerdo a los costos, las comorbilidades y demás. Los estudios también. Uno de los estudios más relevantes en el inicio de la indicación de la espironolactona fue el estudio RALES, ¿sí? El estudio RALES usó pacientes que estaban en clase funcional 3-4 con FEI menor al 35% a recibir espironolactona de 25 miligramos versus placebo. En este estudio lo que hay que considerar un poco es que en ese momento el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca no estaba tan claro y, por ejemplo, el 10% de los pacientes que entraron en el estudio usaban beta bloqueantes. O sea,
no tenían un tratamiento médico completo. Pero igual así demostró todo eso que hablamos recién: mortalidad, morbilidad y tasa de reinternación. Y después abajo tenemos el estudio Efesius, que, sí dije bien, Efesius, que también usó esplerenona, ¿sí?, en pacientes con infarto y FEI menor al 40%, ¿sí? Así que esto fue post-infarto, también vio estos beneficios. Y después hay otro más que no lo puse, que es el estudio Énfasis, ¿sí?, que usó también la esplerenona, pero en pacientes en clase funcional 3-4 que no habían tenido infarto. En todos digamos, se comprobó lo mismo. Bueno, para hablar un poco de los inhibidores de la neprilicina, ¿sí? La neprilicina lo que hace biológicamente es degradar los péptidos natriuréticos, pero aparte de degradar péptidos natriuréticos, también degrada otras sustancias vasoconstrictoras, como por ejemplo la angiotensina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros inhibimos la neprilicina, sí, aumentamos la concentración de péptidos natriuréticos, pero a la vez aumentamos sustancias vasoconstrictoras. Por eso lo tenemos que dar junto siempre con un ARA2. Bien, en nuestro medio sabemos que es el sacubitrilo más valsartán. Bien, y el estudio que demostró su indicación fue el Paradigm, bien, que investigó los efectos a largo plazo del sacubitrilo valsartán comparados con el anapril en pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca y FEI reducida. Bien, en este estudio se comprobó que el sacubitrilo valsartán era superior a la inhibición aislada del sistema renina-angiotensina-aldosterona y produce mayor reducción de muerte cardiovascular, incluida la muerte súbita y por progresión de la insuficiencia cardíaca, de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, de la mortalidad total y también mejor calidad de vida para los pacientes. Así que está indicado siempre que tengamos FEI reducida pacientes sintomáticos, ¿sí?, siempre que estén indicados junto con beta bloqueantes y antagonistas de la aldosterona. Los beta bloqueantes también producen efecto antiisquémico en los pacientes que tengan cardiopatía isquémica, porque reducen el consumo miocárdico de oxígeno y favorecen el aporte de oxígeno al miocardio, contrarrestan los efectos vasoconstrictores del sistema nervioso sobre el corazón, ¿sí?, el sistema nervioso simpático, favorecen la sinergia en la contracción, favorecen la relajación, actúan como antiarrítmicos y tienen efectos antirremodelado y disminuyen la formación de radicales libres. Por todo esto que hacen fisiopatológicamente, lo que van a llevar es a una disminución de la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Y esto es importante, se demostró que los beta bloqueantes es el que es el que más, digamos, disminuye la mortalidad que cualquier otro fármaco que pueda administrarse vía oral. Así que es muy importante esto. Han dado, digamos, los estudios que se han hecho dieron resultados por demás favorables para los beta bloqueantes y disminución en la tasa de internaciones. Acá abajo lo que les dejé fue un cuadrito, no me voy a detener mucho porque es larga la clase, pero qué tipo de beta bloqueantes son los que se comprobaron en insuficiencia cardíaca: el Visol, el Carbo, el metoprolol y el nibivolol, y las dosis de inicio y a las dosis óptimas a las que lo queremos llevar, ¿sí? Y acá abajo también las contraindicaciones y los efectos adversos. Las voy a pasar ahora medio rapidito para no extenderme mucho. Bueno, la ivabradina. La ivabradina es un inhibidor de los canales de sodio rápidos que actúan en el nodo sinusal y reducen la frecuencia cardíaca. Su estudio que, digamos, demostró su beneficio en la insuficiencia cardíaca fue el SHIFT, ¿sí?, y redujo el punto final de mortalidad y hospitalizaciones por IC en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEI reducida en ritmo sinusal. Es muy importante, no lo podemos dar en caso de fibrilación auricular, y una frecuencia mayor a 70 latidos por minuto en pacientes que no toleraban los beta bloqueantes o que estaban en máxima dosis de beta bloqueantes y aún continuaban sintomáticos, ¿sí? Entonces está indicado en estos casos insuficiencia cardíaca con FEI reducida y ritmo sinusal que tienen frecuencia cardíaca más de 70 latidos por minuto en reposo, bajo tratamientos con dosis máximas beta bloqueantes o con contraindicación para los beta bloqueantes, ¿sí?
de las dosis es de 5 a 7,5 miligramos dos veces por día. Y abajo también les dejo los efectos adversos para que después los repasen. Los diuréticos. Los diuréticos generan un gran alivio en la congestión, mejoran la retención hidrosalina y mejoran la capacidad funcional. Aún así, no hay estudios que hayan comprobado que se reduzca la mortalidad, pero sí las reinternaciones. Bien, entonces siempre es muy importante cuando uno da diuréticos a un paciente citarlos a control, sobre todo porque afectan mucho a nivel hidroelectrolítico y pueden funcionar como proarrítmicos, ¿sí? Entonces siempre es un alivio sintomático y no se debe administrar diuréticos si el paciente no tiene signos de congestión. Bien, y ahí también están los efectos adversos. La digoxina inhibe la sodio-potasio ATPasa en la membrana de la célula, que favorece el ingreso de calcio en la célula. Esto aumenta parámetros eyectivos, ¿sí? Y también actúa a nivel de los vasoreceptores carotídeos y provoca una inhibición de la respuesta simpática a nivel central. Ya vimos todo el estrago que hace el sistema nervioso simpático cuando se activa, así que es importante esto también. El estudio DIG fue el estudio que estudió la digoxina, uno de los primeros, que aleatorizó pacientes con insuficiencia cardíaca sin tratamiento previo con digitálicos a recibir digoxina versus placebo en FEI menor a 45%. No demostró disminuir la mortalidad, pero sí las internaciones. Entonces hoy en día la podemos recomendar en insuficiencia cardíaca en clase funcional avanzada, con FA cuando los beta bloqueantes no son suficientes o no se toleran con una indicación 1C, o en ritmo sinusal cuando el tratamiento completo con beta bloqueantes, con bloqueantes neurohormonales no alcanzan los objetivos con una indicación 2AP más baja, ¿sí? La dosis es de 0,125 a 0,25 miligramos día si tiene función renal normal. Y siempre hay que tener en cuenta la digoxinemia, bien, que tiene que estar entre 0,5 y 0,9 nanogramos por mililitros, porque si no puede traer arritmias y otros trastornos. Con respecto a la aspirina, lo voy a pasar rápido. Siempre que nosotros tengamos una indicación de aspirina clara, o sea, por ejemplo, que tenga, que haya tenido un síndrome coronario, que tenga placas ateromatosas en otros lechos y demás, siempre que tenga indicación de aspirina o de anticoagulación, se dan. Ahora, no se recomienda si no tiene indicación por otra causa, ¿sí? Así que por la insuficiencia cardíaca per se, no vamos a indicar ni aspirina ni anticoagulación. Las estatinas. Las estatinas han estudiado mucho porque más allá de descender los niveles de colesterol, tienen otros efectos que, por ejemplo, tienen efecto antiinflamatorio, tienen efectos antitrombóticos, antiarrítmicos, reducen el número de receptores de angiotensina y demás. Entonces, por todos estos efectos que tienen, se esperaba que tengan un beneficio en el tratamiento, pero la realidad es que en los estudios no han demostrado disminuir la mortalidad ni la aparición de eventos como la ACV o el IAM, y sí han demostrado una disminución de las internaciones en insuficiencia cardíaca. No hay hoy en día una indicación si no tenemos otra causa, lo mismo que la aspirina. Si tenemos una causa de indicación de estatina, la damos, si no, no. Los antiarrítmicos también se han estudiado bastante porque las arritmias ventriculares tienen una alta prevalencia de insuficiencia cardíaca. Más del 80% de los pacientes tienen extrasístoles ventriculares, 50% tienen duplas o tripletas y 30% tienen taquicardia ventricular no sostenida y 10% taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Los antiarrítmicos 1 y 3, el grupo 1 y 3, que son, excepto la amiodarona, demostraron aumentar la mortalidad, o sea que no lo vamos a dar. El único antiarrítmico que podemos considerar, sacando obviamente los beta bloqueantes de esta consideración, es que la amiodarona, si nosotros necesitamos dar un antiarrítmico, es el mejor que podemos dar. Pero no se usa no se utiliza de una manera profiláctica, sino que el paciente tenga una indicación para recibirla. Con respecto a los vasodilatadores, la nifedipina y el diltiazem, que son los bloqueantes cálcicos con efectos
sobre todo cardíacos, están contraindicados porque son inotrópicos negativos. Y la amlodipina demostró no cambiar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, así que tampoco es que tenga una indicación. Con respecto al sildenafil, se ha estudiado también para pacientes que tienen hipertensión pulmonar y demostró que genera un alivio sintomático y mejora en la clase funcional. No hay estudios que hayan comprobado mejora en los puntos finales duros, digamos. También el dinitrato isosorbide con hidralazina es una combinación que se ha estudiado y demostró disminuir la mortalidad solo en individuos de raza negra. ¿Sí? En nuestro medio no tendría indicación, pero sí tiene indicación si hay una intolerancia a los YK y a los ARA2, se puede pensar en esta posibilidad. Bueno, con respecto a los inhibidores de la CGLT2, este grupo es uno de los más nuevos que tenemos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sigue en estudio. Son fármacos que se han empezado a estudiar por la diabetes, en tratamiento de la diabetes, porque son proteínas transportadoras que llevan glucosa en contra del gradiente hacia la luz de túbulo renal, ¿sí? Entonces empezó su estudio a partir de pacientes diabéticos, ¿sí? Se llaman glifosinas, este grupo de fármacos, y aparte de producir la glucosuria por este efecto este efecto que se quería lograr en la diabetes, también genera reducción de la presión sistólica, de la rigidez aórtica, del peso corporal, del perímetro de cintura, de la glucemia, hay un incremento de la diuresis osmóticas y reduce parámetros inflamatorios. Entonces ya se piensa que este compuesto tiene un efecto sistémico, y o sea, que no se conoce del todo, pero que tiene un efecto en varios órganos, porque realmente el efecto que tiene a nivel cardiovascular es muy importante. El estudio DAPA fue el que se comprobó esto, que es muy nuevo, ahí lo ven, noviembre del 2019, se estudiaron 4.744 pacientes con insuficiencia cardíaca y fe reducida, sintomáticos, randomizados a 10 miligramos día de dapaglifosina versus placebo, siempre con tratamiento completo de insuficiencia cardíaca. Menos de la mitad de los pacientes de este estudio eran diabéticos, el 42%. El endpoint primario fue un combinado de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o muerte de causa cardiovascular. Se redujo el 26% en el grupo de la dapaglifosina. Acá vemos, lo puse en negrita, valores, digamos, significativos estadísticamente, bien, con un intervalo de confianza que no toca el 1. Se demostró también superior en objetivos secundarios como tiempo de muerte hasta la muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, la mejoría de la calidad de vida a los 8 meses y reducción de la mortalidad por todas las causas, todo de forma significativa, ¿sí? Así que es un compuesto nuevo, está en estudio, es caro, pero estaría indicado en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sintomática, ¿sí? Que solo con el tratamiento completo no alcanza. Este es un cuadrito que nos dice cómo, digamos, qué efectos tiene, efectos diuréticos, efectos metabólicos, la natriuresis, la glucosuria, el glucagón. Acá tenemos que los efectos son beneficiosos independientemente del nivel de glucosa, ¿sí? En la sangre. Entonces, esto fue la justificación por la que empezaron a estudiar este compuesto más allá de la diabetes tipo 2. Y por último, esto es el tratamiento farmacológico, es un resumen, digamos, de qué tipo de insuficiencia cardíaca, qué estadio, y abajo qué fármacos nos podemos usar, ¿sí? Acá y acá, bien. Y ya en el estadio D tenemos terapias extraordinarias como los inotrópicos, el trasplante cardíaco, la asistencia circulatoria mecánica, la revascularización, la corrección de insuficiencia cardíaca mitral o la cirugía de remodelado inverso, que ya es en un caso de insuficiencia cardíaca avanzada refractaria. Con respecto al tratamiento eléctrico de la insuficiencia cardíaca y el uso de CDI, más o menos ya lo vimos en el módulo anterior, pero estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca, tienen mucho riesgo de muerte súbita por arritmias, bradiarritmias y asistolias, por lo que está indicado en algunos casos
la utilización del CDI, ¿sí? Sobre todo, bueno, si el paciente tiene historia, si es digamos, prevención secundaria, tiene un paro cardíaco que fue documentado o taquicardia ventricular con inestabilidad hemodinámica, tiene indicación 1A de ponerse, ¿sí? Y con respecto al postinfarto con deterioro de la función sistólica, tiene que pasar al menos 40 días de evolución, el paciente con FEI menor a 35% y con una clase funcional de 2-3, con tratamiento médico óptimo y que tenga expectativa de vida al menos de 1 año. Con respecto a los resincronizadores, también, pero lo que son pacientes de insuficiencia cardíaca sintomática, que tengan FEI reducida y que estén en ritmo sinusal y un QRS mayor a 150 milisegundos con un bloqueo de rama izquierda. Ese es el que más fuerte tiene indicación. Después también tenemos que tengan QRS entre 130 y 150 con bloqueo de rama izquierda, tienen también indicación, pero 2A, y bloqueo de rama derecha tiene indicación más de 150 milisegundos con menor evidencia. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé. No sé si me extendí en el tiempo, realmente es una clase muy larga. Espero que les no haya sido tan pesada y nos veremos la próxima. Adiós.